es una guerra religiosa, una cruzada del siglo XXI. Si los pastores son millonarios o tienen Ferraris o tienen mansiones, ese es el signo del triunfo. Es la demostración de que fueron bendecidos, por lo tanto son como un modelo a imitar por los fieles. Las peores matanzas de la historia fueron cuando se mezcló religión con política, con el fanatismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en cada edición estoy con mi compañero Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Eri, ¿cómo andás? Muy bien. En el día de hoy vamos a hablar del evangelismo. Así es, porque a partir de un episodio de esta semana que protagonizó el presidente Javier Milei, que fue a visitar a una iglesia evangélica en Chaco y causó mucha polémica, declaraciones posteriores del líder evangélico que dijo que se habían convertido pesos en dólares. Para eso estamos justamente con Ariel Goldstein, que es doctor en Ciencias Sociales y además escribió el libro Poder Evangélico. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por la invitación, todo bien. No, por favor. Bueno, quiero que arranques contándonos cómo fue creciendo el poder evangélico en el mundo y en la Argentina particularmente. Bueno, esto tiene que ver también con cambios que se han dado a nivel teológico, religioso, ¿no? Que una cosa, por ejemplo, es el surgimiento del pentecostalismo, que es una corriente que viene de los Estados Unidos y baja a América Latina en los últimos 30, 40 años y conecta muy bien con ciertos sectores de la población, porque tiene esta idea, por ejemplo, el neopentecostalismo, ¿no? Y el pentecostalismo creen en demonios, en ángeles, ¿no? Que operan en la vida cotidiana, en los milagros, en el poder de los milagros. Todo esto se manifiesta un poco de forma cotidiana, en el hablar en lenguas también, que es un recurso, y en la teología de la prosperidad. Que la teología de la prosperidad lo que dice, bueno, es una relación más pragmática con Dios, donde de alguna manera el fiel dona su diezmo a la iglesia y recibe una bendición. Y también los pastores, ¿no? Que han modificado un poco esta idea de, bueno, de antes separar un poco iglesia y Estado o separar iglesia y política, ahora están interviniendo más activamente. Eso es lo que se llama la teología de dominio, también en algunos estudios, análisis, que es esto de llevar a Dios al gobierno, la fe al gobierno, el cristianismo y el evangelismo al gobierno. Y eso conecta en sus distintas versiones, con grandes segmentos de la población, ¿no? Y eso ha llevado al aumento de estos grupos que se hacen algunos cada vez más poderosos e influyentes en la política de estos países. Bueno, vos también, justo esto último que mencionabas, que tiene que ver con la influencia, mencionás en tu libro que tienen especial, ¿cómo decirlo? Bueno, no quería repetir, pero influencia en los sectores más populares también, en barrios populares, en sectores vulnerables. Sí. Por ejemplo, yo justo ayer viajé en un Didi, ¿no? Y el muchacho era evangélico, ¿no? Estaba escuchando. Y yo le pregunté. Y él me dijo, bueno, me contó toda su historia de las adicciones que había sufrido, de que había sufrido abuso cuando era chico, etcétera. Y cómo la iglesia, ¿no? Él dijo, yo puse todas mis fichas en Jesús, ¿no? Jesús me salva, Jesús me salvó, ¿no? Cómo lo rescató de como una fe guerrera, ¿no? De esto de que a través de la fe se puede progresar, a través del esfuerzo, ¿no? Se puede progresar, se puede mejorar la condición. Yo creo que también es una estrategia de supervivencia de las clases populares frente a la violencia, ¿no? Y también las clases medias, quizás, porque les brinda como una especie de ética o una disciplina radical para encarar los desafíos de la vida a través de la fe, ¿no? Esta idea de la conquista, ¿no? De los milagros, ¿no? Y diferenciar claramente el bien del mal, ¿no? Están los demonios y está Dios, ¿no? Es una visión polarizante, dicotómica de la realidad. Bueno, estos elementos también explican cómo operan, digamos, ¿no? Estas iglesias. Pero hasta el momento la idea era que por ahí la religión era un poco más católica en Argentina y todo esto que vos vas diciendo de la iglesia evangélica también se puede trasladar a la católica y por eso durante mucho tiempo entiendo que fue y es hasta el día de hoy, supongo, la religión que opera masivamente en el país. Sí, han ido creciendo los evangélicos, son alrededor del 17%, con un 10% de pentecostales, según los últimos estudios, pero no es exactamente igual cómo actúa el catolicismo en la Argentina, en el mundo. Digo,
el Papa Francisco, por decir Sí. algo, que fue un papa que marcó mucho la Iglesia Católica en los últimos años, decía, bueno, la Iglesia para los pobres, ¿no? La Iglesia para las periferias, para los olvidados, ¿no? Sí. Quizás retomando un poco esta idea de la teología de la liberación, pero justamente lo que estas iglesias evangélicas están proponiendo en su versión neopentecostal de la teología de la prosperidad, no es eso, es lo contrario prácticamente, porque es yo puedo progresar individualmente, yo me puedo enriquecer individualmente, digamos, si los pastores son millonarios o tienen Ferraris o tienen mansiones, ese es el signo del triunfo. Es la demostración de que fueron bendecidos por Dios, de que están operando bajo una bendición divina y por lo tanto son como un modelo a imitar por los fieles. Ven que se puede, que la conquista es posible, Sí, que arrancaron desde abajo y tuvieron la posibilidad de ascender. que a través de la fe es posible conquistar económicamente, ¿no? Me acuerdo el diario de la Iglesia Universal del Reino de Dios acá en la Argentina, que lo había visto hace unos años, cuando hice mis investigaciones, que decía, desde que estoy en la iglesia, pues, estoy en un country, tengo una 4x4, esa era la tapa, ¿no? O sea, ya es, digamos, una relación muy pragmática, ¿no? De beneficio económico muy concreto. ¿Y cómo llegan a ese beneficio económico? Sería la pregunta, tal vez. Los quienes participan en las Sí. iglesias. Bueno, hay redes de trabajos, ¿no? que se difunden a través de las iglesias, es ser parte de una comunidad. Ahora, digamos, después está el relato de éxito y de conquista, hay que ver cuántos lo alcanzan en los términos de lo que se está proponiendo. Difícilmente, ¿no? Todos lleguen a ser millonarios, más bien no. Pero digo, así funciona un poco la ideología del emprendedurismo, del coaching, que está un poco vinculada a los pastores, que te dan consejos de cómo relacionarte en la pareja, de cómo consumir, de cómo, digamos, comportarte en la vida, ¿no? De cómo educar a tus hijos. Por más que digamos, ese éxito que se promete no se concrete completamente, pero sí marca orientaciones, ideologías, ¿no? Ideologías del éxito individual, del progreso individual, que pueden ser muy atractivas para una parte de la gente que, bueno, que el Estado está en crisis en América Latina, la democracia está en crisis, digo, y en ese marco de crisis generalizada de muchos órdenes de la vida latinoamericano, y no solo latinoamericano, ¿no? En Estados Unidos, uno de los grupos que más crecen son los hispanos evangélicos. Bueno, en ese marco de crisis múltiple, bueno, estas iglesias saben brindar una comunidad de pertenencia. Esto que decís vos que le da, como decíamos antes, a las clases medias, a los más populares, como un espacio de contención basado en toda una estructura que decías como algo estricto, de esfuerzo y todo. También pienso que tiene un poco que ver con el discurso que promueve los espacios de derecha, esto de la meritocracia, ese es un punto, un nexo que podríamos establecer, pero ¿qué otros puntos hay que vinculan a los evangélicos con la derecha? Bueno, claro, ellos son muy pragmáticos, ¿no? En su forma de hacer política. En eso también hay una diferencia con la Iglesia Católica. Están con Maduro, ¿no? En Venezuela, o sea que no es solo con los gobiernos de derecha. Maduro no se sabe bien qué es digamos, un autoritarismo de izquierda o algo así. Están en su momento con López Obrador en México, también fueron bendecidos por López Obrador en el poder. La Iglesia de la Luz del Mundo, por ejemplo. O sea que son muy pragmáticos, pero coinciden más con la visión de gobiernos de derecha o de derecha radical, como Bolsonaro y Trump, ¿no? Esos son para mí los ejemplos más claros. Fueron Bolsonaro y Trump con una agenda muy clara contra el aborto, contra el feminismo, en defensa de la familia tradicional, lo digo entre comillas porque es una construcción ideológica también eso. Y bueno, y con toda una orientación en contra de cuestionar los roles tradicionales de género, ¿no? Se oponen, ellos quieren una familia tradicional con una composición idealizada del pasado tradicional, de esto, del patriarcado, del machismo, de lo que son las sociedades latinoamericanas y tradicionalmente, que donde resaltan el valor de lo masculino, por ahí. Aunque hay que decirlo que también las mujeres han adquirido espacios de poder en las iglesias, ¿no? O sea, esto es complejo, ¿no? Digamos, no es tan blanco-negro, ¿no? O sea, digo, es lo mismo que el gobierno de Milei, ¿no? Porque el otro día decían, bueno, fíjate el gobierno de Milei,
¿no? Está Patricia Bullrich, está Petovelo, digamos, hay mujeres que tienen poder, aunque el gobierno defiende una agenda más patriarcal. Bueno, por ahí con las iglesias es parecido esto, ¿no? Sí, la idea de que tal vez no todas las mujeres son feministas tampoco. Exacto, que el hecho de que haya, digamos, una defensa de los valores más tradicionales, más reaccionarios, no significa que no haya mujeres que ejerzan esa defensa, ¿no? Bueno, justamente en Argentina fue Cynthia Houghton una de las que defendía la agenda de todo lo que tenía que ver con el poder evangelista. Sí, ella fue una de las primeras que también se reunió con Steve Bannon, con el asesor de Donald Trump, que diseñó toda la estrategia de la guerra cultural en su campaña de 2016 y sigue siendo muy influyente en los círculos del Partido Republicano. Y sí, Houghton es como uno de los nexos del evangelismo acá en la Argentina, de ese evangelismo más político, ¿no? El otro me parece que de alguna manera vinculado un poco a ella es Gómez Centurión, ¿no? Que intentó una candidatura presidencial. Bueno, fueron la fórmula ellos. Fueron la fórmula, ahí está. Y fue como un preludio de esto que estamos viendo hoy, ¿no? El caso más claro y que yo más he estudiado en América Latina de esto es el bolsonarismo, por supuesto, ¿no? Donde, bueno, ahí las iglesias realmente tienen una penetración, un poder tremendo. Acaba de salir un documental de Petra Costa sobre el tema, que debe ser muy interesante en Netflix, todavía no pude verlo, pero ella, bueno, seguro vale la pena verlo, sobre el evangelismo en Brasil, ¿no? Y el evangelismo en Brasil igual es mucho más amplio que en Argentina, ¿o no? Sí, son más o menos entre el 30 y el 40% de la población. En 2050 se habla que van a ser el 50%. Y en el Congreso de Brasil hay 513 diputados, de los cuales alrededor de 200 son del Frente Parlamentario Evangélico, ¿no? Que es un bloque. En el Congreso de Brasil hay muchos bloques temáticos, ¿no? Que defienden intereses concretos como el agro, las armas o el evangelismo, esta agenda más reaccionaria de las iglesias, de algunas mega iglesias, ¿no? E incluso tienen partidos políticos propios como el Partido Republicanos, el Partido Social Cristiano, son partidos de iglesias directamente, y fueron clave para marcar toda una agenda durante el gobierno de Bolsonaro y antes también, ¿no? Porque ellos estaban aliados con Lula, después se pelearon por temas de género, después apoyaron a Bolsonaro. Pero bueno, la Argentina hoy no es exactamente eso, digamos, ¿no? Las iglesias no tienen, quizás tienen capacidad de penetración territorial muy fuerte, pero no juegan en política de esa manera tan unificada, tan homogénea quizás como sí sucede en Brasil. Sin embargo, tenemos un presidente que está muy cerca de la religión, pero la pregunta es ¿por qué se acerca? Bueno, yo me acuerdo que había hablado con un asesor de Milei en el año 2022 y él me había dicho, bueno, sí, por ahí nos vamos a acercar a los evangélicos, pero no es nuestra prioridad por el momento, ¿no? Antes de que lleguen al poder. Sí. Faltaban, digamos, casi 2 años, pero bueno, me parece que ahí lo que se está viendo, primero, hay una internacional reaccionaria, ¿no? En el mundo. Elon Musk, Giorgia Meloni, Donald Trump, la CIPAC, Conferencia de Acción Política Conservadora. Bueno, si voy a nombrar a todos no voy a terminar nunca. Sí, hay una penetración mucho más grande que lo que tal vez hay en la política argentina de la iglesia católica, de la iglesia evangélica. Pero quiero decir, como hay movimientos más globales que explican esto, hay contextos internacionales que explican esto. El lema de todos esos grupos es Dios, Patria y Familia, ¿no? Es el lema, que es un lema fascista de alguna manera, porque viene del fascismo de los años 30, pero que usan para reconocerse entre ellos, ¿no? De alguna manera, si uno ve CIPAC, siempre repiten ese tipo de eslogan, que la civilización occidental está en peligro por el ataque del islamismo radical, de la izquierda woke comunista, bueno, ya lo conocemos, eso es todos los días en la Argentina. Y la religión tiene un componente fundamental en esto. Y yo creo que es una hibridación religiosa lo que hacen estos personajes. Es lo más conservador del judaísmo y se toma eso. Es lo más conservador del evangelismo y es lo más conservador del catolicismo, ¿no? Con grupos del Opus Dei, por ejemplo, que están cercanos, son parte del gobierno de Milei. Entonces, la religión tiene un papel fundamental.
es la cruzada moral, ¿no? Los puros y los impuros. ¿Cómo se define quiénes son puros e impuros? A través de este lenguaje religioso, ¿no? Que define, ¿no? Quiénes están de un lado, quiénes están del otro. Es casi un paralelismo con la batalla cultural. Es como Sí. quién es woke y quién es del nuevo sector que representan Meloni, Bolsonaro, Milei. Sí, sí, incluso también está esta cuestión de la violencia, ¿no? Porque, digamos, lo que hacen este tipo de discursos religiosos radicales para mí es proyectar esta violencia que es parte de estas organizaciones de derecha radical en el otro, ¿no? Yo tengo muy presente un discurso de Mercedes Schlapp, que es una de las líderes de la CIPAC. En ese evento que estuvo Milei, que se peleó con el primer ministro de España, no sé si se acuerda, el año pasado, Viva Fest, Viva Vox, no sé, el festival de Vox. Ella dice, bueno, nuestros hijos están bajo ataque, nuestras familias están bajo ataque. ¿Por qué? Porque atacan nuestras libertades y nuestra fe en Dios. Entonces tenemos que liquidar a los izquierdistas, ¿no? La idea de una guerra. Exacto, esta es una guerra religiosa, una cruzada del siglo XXI. Y en esa cruzada es clave, porque ahí van a definir quiénes son los puros y los impuros, ¿no? Es lo que la guerra es lo que define, digamos, quiénes son los puros y los impuros, ¿no? Es un poco... Y esto lo vemos en Bolsonaro, en Trump, en Milei, en Netanyahu, en Meloni, digamos, está muy impregnado de todos estos mandatarios, ¿no? No quiero ligar al evangelismo tal vez con actos que no son legales, pero muchos de los personajes que nombrás son personas que tienen muchos problemas con la justicia. Trump, Bolsonaro, ¿por qué siempre se da esta relación? Bueno, yo tengo un libro que salió el año pasado que se llama La Cuarta Ola, líderes fanáticos y oportunistas, ¿no? En la extrema derecha. Y ahí lo que digo justamente es que estos movimientos que surgen como una ola, digamos que es algo medio inesperado, que barre el sistema político, ¿no? Surge como algo que de un día para el otro lleva a personajes que quizás eran marginales en la escena política, los lleva a la cúspide del poder. Y en esa ola que va creciendo, muchos oportunistas se van subiendo. Yo digo que hay como dos personajes clave de estos movimientos, ¿no? Los oportunistas y los fanáticos, ¿no? Los fanáticos ya hablamos, es la cruzada moral, los puros y los impuros. Y los oportunistas son personas que quizás no piensan tanto como que no tienen esta ideología de extrema derecha o derecha radical inicialmente, pero cuando se suman al movimiento, esto les permite acceder a cargos y a beneficios que antes no tenían. No sé, pienso en los Menem. Los Menem antes de Milei, que eran la nada misma. Digo. A mí se me vino a la cabeza Bullrich cuando dijiste Bullrich, oportunista bueno, y por cargos. Claro. Y así en Brasil está lleno con el bolsonarismo de gente que no los conocía nadie y de un día para el otro eran youtubers desconocidos por el gran público, y de un día para el otro estaban como diputados en el Congreso, senadores, gobernadores, un gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que en las listas de WhatsApp se difundía, vote a Bolsonaro, vote a Wilson Witzel, se convirtió en gobernador, no lo conocía nadie. Y esto da lugar a muchos oportunistas, muchos personajes que no tienen escrúpulos, no tienen ningún tipo de ética, digamos, entonces llegan a la política y bueno, tratan de beneficiarse lo más rápido posible y de la forma más oportunista, ¿no? Es un poco el ambiente que rodea. Pensemos un poco, por ejemplo, el escándalo Libra, ¿no? Todos esos personajillos que hay alrededor del escándalo Libra. Hay pastores evangélicos, están los criptoevangélicos, ¿no? Que son esto de que, bueno, que el Bitcoin es la moneda de Dios y lo otro, el Estado es el diablo. ¿Quiénes son los que están relacionados? ¿Con Libra? Sí. Hay un pastor, me olvidé el nombre, pero está vinculado a todo este entorno de Hayden Davis. Sí, exacto. Es un pastor que quebró algunas criptomonedas, y bueno, y ahora está reconvertido y ayudó a lanzar Libra, pero es un fenómeno mundial también esto de los criptoevangélicos, quizás es un fenómeno emergente todavía, pero los pastores dan cursos de inversión, por ejemplo, en cripto, ¿no? Pero digo, todo este ambiente de cripto, por ejemplo, ¿no? Es un ambiente, todos estos vínculos de Trump
con las monarquías del Golfo Árabe, ¿no? De ahí de Qatar, de Arabia Saudita, ¿no? Eso es la corrupción, digamos, sistemática, ¿no? Digamos, porque es utilizar la opacidad de las criptomonedas para hacer grandísimos negociados de millones y millones de dólares que nadie se entera qué son ni a dónde van. Entonces, bueno, digo, un poco cómo se van armando estructuras paralelas para permitir este tipo de corrupciones en estos grupos, ¿no? ¿Y cómo es el vínculo de los grupos evangélicos con aquellos gobiernos que son progresistas, por ejemplo, en países como Brasil, donde, bueno, está bien, hay una presencia muy fuerte del bolsonarismo, pero digo, tal como como oportunistas, también debe haber gente cerca de Lula. Sí, había muchos pastores que estaban cerca de Lula, por lo menos antes del bolsonarismo. Y bueno, y Dilma Rousseff también fue a las inauguraciones de la Iglesia Universal. Me parece que, bueno, en la medida en que las sociedades latinoamericanas y globales se fueron polarizando cada vez más, y este lenguaje de la guerra cultural fue haciéndose cada vez más potente, más influyente, estas mega iglesias fueron tomando también postura más por gobiernos de derecha, ¿no? Entonces esta conciliación, si bien existe en algunos casos, se hace más difícil. Pero bueno, también hay pastores de izquierda. Perdón por haberlo dicho tan tarde esto, pero es cierto que en Brasil, por ejemplo, hay pastores que son candidatos por partidos de izquierda. O sea, el mapa del evangelismo es heterogéneo. Hay que cuidarse de englobar todo dentro de una misma pecera porque no es así. Las iglesias son muchas, hay corrientes distintas, pero también son muy oportunistas, ¿no? Yo recuerdo un pastor importante que previo al triunfo de Milei estaba con todo un discurso de derechos humanos, bueno, de que había que defender los derechos humanos, que no estamos con ¿Cómo Milei. se llama? Prefiero obviarlo. Ok. Y cuando asume Milei, se reunió con Petovelo para gestionar la ayuda social a través de su iglesia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué es eso, digamos, no? Es un pragmatismo Una extremo. reconversión, Sí. bueno, mejor dicho, y lo hablé personalmente con él. Él me dice, no, nosotros no sé por qué nos critican si nosotros estamos defendiendo una conversación, yo con él afuera, digamos, o sea, y después está con Petovelo, digamos, o sea, por eso digo, hay un pragmatismo extremo de estar cerca del Estado, porque el Estado da beneficios, da oportunidad de crecimiento, licencias de medios, ¿no? Toda una serie de beneficios que, bueno, que aprovechan. Dentro de la relación con el progresismo, dentro del libro hablabas de que habían muchas carteras de culto, incluso en municipalidades importantes como la de La Matanza, que estaban a cargo de pastores. Y se me venía La Matanza porque en realidad en La Matanza hay una visión catolicista e incluso hay sacerdotes muy importantes, no sé, se me venía a la cabeza el padre Bachi, que hasta 2021, si yo no me equivoco, que falleció, estaba muy presente dentro del territorio, y de pronto que la cartera de culto esté a cargo de un pastor era difícil de pensarlo, incluso como persona que vivió en La Matanza en algún momento. Sí. Dentro de esta relación que tienen con el progresismo, que tal vez esto que vos decís, son un poco más pragmáticos, no lo sé, pero ¿cómo terminan calando tanto que terminan en una cartera de culto? En un municipio como La Matanza. No, porque bueno, digamos, es poder real, o sea, iglesias, ¿no? Con miles de fieles, con un mensaje que llega a mucha gente, con el uso de las redes sociales muy inteligente que hacen. Por ejemplo, el pastor que estuvo con Milei, Ledesma, tiene, no sé, 170.000 seguidores, tiene una iglesia de 15.000, ¿no? Inauguró una nueva iglesia, tiene una iglesia de 15.000 personas en Chaco. O sea, son gente muy poderosa, que tiene muchos recursos económicos, que tiene llegada a mucha gente, digo, que tiene medios propios o espacios en medios, que eso es poder real en el sentido más político del término, que es influencia. Es digamos, no hay una relación lineal que el tipo dice algo y votan, pero son votos también. Bueno, perdón, el hecho de decir que 100.000 pesos se convierten en $100.000, después se rectifican y dicen 9.500 o 10.000, también habla de un cierto poder que se demuestra en esa impunidad de decir tal cosa. Bueno,
Sí, y son redes internacionales. Con Milei estuvo Guillermo Maldonado en Chaco, que es un pastor hondureño que viajó hasta, ya lo había bendecido a Trump, había hecho todo un culto con Donald Trump, donde él le dice: América es la gran nación del mundo, dice Dios. Y Trump sonríe, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube. En la iglesia, en una iglesia de Florida que tiene él, que lanzó la coalición Evangélicos por Trump en el año 2020. Y ahora está con Milei. Digo, son redes internacionales, son transnacionales de la fe. Son iglesias, algunas de las cuales operan en 50 países, en 30 países. ¿Y cómo reacciona el catolicismo ante este avance? Bueno, si uno ve los viajes de Francisco, por ejemplo, en los últimos años, él viajaba mucho a lugares donde el evangelismo estaba creciendo, ¿no? Eso yo lo seguí un poco en el libro y era muy evidente. Por ejemplo, no sé, Francisco viajó a Colombia, ahí había tenido mucho que ver en el No a la Paz, grupos evangélicos de derecha. La Misión Carismática Internacional, que es una iglesia que está en Colombia, que está muy ligada al uribismo, a Álvaro Uribe. Y ahí Francisco hace un viaje a Paraguay también, donde el evangelismo son pocos pero muy influyentes. Estuvieron a cargo de educación, de distintos ministerios. La educación sexual, por ejemplo, en Paraguay, durante el periodo de Mario Abdo Benítez, que fue el presidente previo al actual, a Santiago Peña, estaba a cargo de una ONG evangélica, ¿no? También tienen mucho poder, porque a veces, incluso aunque sean pocos, son muy influyentes en el poder, en el político. Hay distintos casos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Paraguay, el caso de México, ¿no? ¿Qué pasa? Así brevemente, en Paraguay, una sociedad muy religiosa, con muchos católicos, alrededor de, no sé, del 90% o algo así, y los evangélicos son el 5%, pero son muy influyentes en el Estado. Hay una capellanía evangélica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese es el caso paraguayo. Pero es un Estado muy penetrado por estructuras religiosas. Está muy metido en el poder político. Claro. Y el caso de México es al revés, aunque no tan distinto. El caso de México es un Estado laico históricamente, ¿no? Benito Juárez, un presidente mexicano, separó Iglesia y Estado. Pero es una sociedad muy religiosa que presiona sobre el Estado para que el Estado deje de ser laico. Y ahí también los evangélicos están creciendo mucho, ¿no? Con esta Iglesia a la Luz del Mundo y otras iglesias, que, bueno, López Obrador se alió con algunas de ellas, y esta a la Luz del Mundo, por ejemplo, su máximo líder, que era Nazón García, está preso en Estados Unidos por tráfico de pornografía infantil. Y había estudios que se hicieron que mostraban que las madres entregaban a sus hijas a este pastor para que sean abusadas, pero como una ofrenda, como un premio, ¿no? Esta Iglesia a la Luz del Mundo funcionaba un poco como una secta, ¿no? Más que como una iglesia evangélica tradicional, con códigos de vestimenta muy disciplinarios, muy estrictos, pero una iglesia masiva también, digamos, ¿no? Decías, en México la sociedad presiona para que el Estado deje de ser laico. Sí. ¿Crees que el crecimiento de la iglesia evangélica puede producir cambios en otros estados, en las estructuras, ya sea en la parte religiosa, que sea laico y pase a ser de otra? Por supuesto, digo, el caso de Brasil es muy claro en ese sentido, con una ministra de la familia, Damares Alves, una pastora evangélica, digamos, ¿no? Y sí, hubo cambios fuertes en ese periodo por parte del bolsonarismo, en currículas escolares, en políticas sociales. ¿Se fue modificando eso durante el periodo ahora de Lula o no se llegó a modificar? No lo conozco en detalle, pero imagino que sí. Otro caso muy particular es el del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Por contraste, Uruguay es el único país de América Latina donde crecen los ateos, ¿no? Más que las religiones. Y ahí es el único país donde, frente a esta situación, el Frente Amplio dijo, bueno, los pastores, cuando hubo intentos de hacer rezos en el Congreso, ¿no? Bueno, los pastores a la iglesia y los políticos en el Congreso, no mezclemos. Y fue como un poco aceptado por la sociedad ese discurso, ¿no? Cosa que si Lula dijera eso, digamos, nadie lo va a aceptar, ¿no? Bueno, pero ahí está porque la sociedad tiende a ser más bien atea. Claro, pero es un caso único en la región. O sea, no hay ningún otro país de la región que esté en esa situación hoy. ¿Y cómo se observa esto? Por ahí, volviendo a México, el tema de las diversidades y cómo se enfrenta toda la parte de género con la influencia que tienen las iglesias en la sociedad.
Bueno, evidentemente debe haber un conflicto grande porque hay un machismo tradicional muy fuerte y una sociedad muy religiosa, como decíamos, mayormente católica, pero los grupos en México están creciendo, los evangélicos. También hay cultos, no sé, a San la Muerte y otro tipo de vírgenes, ¿no? Y bueno, es una sociedad también muy diversa religiosamente, México, la sociedad mexicana, pero bueno, digamos, habrá que ver cómo se define en los próximos años esta lucha entre laicismo y religión, ¿no? Que se da sobre el Estado mexicano, que presiona cada vez más sobre sus estructuras. Probablemente el gobierno de Sheinbaum ahora trate de poner un límite a eso porque ella representa un poco, bueno, es una mujer, es feminista de alguna manera, es progresista, ¿no? Entonces, seguramente trate de poner un límite a ese avance, ¿no? Volviendo un poco a la Argentina y a todo lo que pasó con el pastor Ledesma, esto de el milagro, porque lo llamaron de esa manera, la conversión de pesos a dólares. ¿Cómo se declara la plata que ingresa, no solo por ahí de esos milagros, sino de las donaciones que se le hace a la iglesia evangélica? ¿Buscaban una forma de justificar esa plata cuando dijeron que los pesos se convirtieron en dólares por un milagro? No lo sé, digamos, pero hay mucha opacidad con respecto a eso en las iglesias, ¿no? En todo el mundo. Hay una novela sueca, que ahora me olvidé el nombre, creo que se llama Aurora, bueno, que habla justamente de una iglesia en Suecia, y Aurora Boreal. Y justamente todos los tráficos de influencias y de dinero que hay, digamos, no es una cosa solo de América Latina, ¿no? Digo, este tema de las iglesias pentecostales, cómo manejan el dinero, cómo facturan. Digo, una de las cosas que hizo Bolsonaro fue elevar el piso mínimo para declarar tus transacciones, ¿no? No sé, en Brasil, no sé, había una ley que decía, si vos movés tanta plata interna, tenés que declarar. Bueno, Bolsonaro dijo, bueno, antes era 500, ahora es 1.000.000, ¿no? A partir de tanto, entonces de esa manera... Tenían la posibilidad de declarar menos. Hay más opacidad, ¿no? Sí. Pero... En Argentina, ¿cómo se declara? Porque lo que me ocurría es, de alguna manera, ¿intentaron justificar esa plata que tenían de más y no querían declarar? ¿O qué fue lo que pasó ahí en el medio? Porque entiendo que también fue como algo raro salir a decirlo en un medio de comunicación. Bueno, quizás tiene varias lecturas, no sé, digamos. Por un lado está esta cuestión de la fe, de usar la fe, ¿no? Para decir, bueno, yo hice un milagro, yo transformé pesos en dólares, ¿no? Hay pastores, por ejemplo, que en otros países, en Perú, recuerdo, había sido acusado de abuso, ¿no? Se descubre que había abusado, porque en las iglesias hay muchos abusos, ¿no? Si ponen en Google abuso iglesia evangélica, todos los días. No digo en la Argentina, pero en el mundo todos los días tenés un caso de esto. Y este pastor peruano había sido descubierto por abuso, vuelve a la iglesia y dice, bueno, pero Dios me perdonó, pero Dios me pidió que yo vuelva a participar. Digo, se utiliza la fe para justificar cualquier tipo de ruptura, digamos, con el comportamiento ético, no sé. Pero digo, esto también es problemático para estos líderes, ¿no? Que son bendecidos por estos pastores, que están más allá de la democracia, ¿no? Porque si es una misión divina lo que vos tenés, bueno, si los que te enfrentan son impuros, ¿no? Hay que matarlos, hay que eliminarlos. Digo, esta visión religiosa y cómo algunos pastores evangélicos se prestan a esta visión, ¿no? Del entender el poder político como una misión divina, ¿no? Las peores matanzas de la historia, desde las cruzadas hasta acá, fueron cuando se mezcló religión con política, con el fanatismo, ¿no? Eso dio lugar a las peores matanzas de la historia, porque además, bueno, incluso recordemos los militares en las dictaduras latinoamericanas, bendecidos por curas que le decían, no, pero vos estás salvando a la civilización occidental, está bien que tortures, está bien que mates, digamos, y ese era un fondo de apoyo moral
que justificaba y hacía que se sintiera que era parte de una misión espiritual, una cruzada moral también, y que fueron las peores matanzas de la historia. Por eso es muy peligroso este tipo de Hay riesgo discurso. de que, no quiero llegar al extremo de las matanzas y todo eso, pero hay riesgo de que la religión y la política y el Estado se vuelvan a entrelazar tanto hasta ese punto. Bueno, me parece que estos grupos, algunos de estos grupos, de estas iglesias, lo dicen claramente, que ellos quisieran eso. En Brasil está muy claro que tienen un proyecto de poder, digamos, de tomar el Estado, y que buscan eso. Y además está muy claro que operan bajo una lógica de lo que un autor que yo tomo, que es Federico Finchelstein, habla de fascismo cristianizado. Es un concepto de la década del 30, pero que es totalmente actual, ¿no? El fascismo cristianizado, digamos, ¿no? Esta cruzada moral de puros e impuros, donde los impuros, de alguna manera, hay que liquidarlos, ¿no? No sé cómo, pero digamos, eso se verá en cada caso, pero es una mirada que cae en un discurso muy peligroso y que incentiva la violencia directamente, ¿no? Muchas gracias, Ariel. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.